Muy buenos días para todos, muy bendecidos. Estamos contentos porque nuevamente estamos aquí conectados con ustedes, que vamos a seguir aprendiendo, porque dice la palabra que la verdad, conocer la verdad, es la que nos hace libres. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo compartir con ustedes, que ustedes conozcan la verdad como es, no como nos han enseñado en tantas tradiciones. Así que muy bendecido, yo declaro que usted está ahí preparado, que tiene su libro abierto. No se deje llevar por lo que nosotros hablemos, déjese llevar por lo que nosotros estamos leyendo, porque cuando nosotros abrimos este libro, es como si fuera el mismo Dios que está hablándole. Es un semillero de semillas y usted se quedará impresionado las llamadas que nosotros recibimos durante la semana. Gente que hace años que oyeron esta palabra y todavía están viviendo con ella. Así que yo espero que usted esté ahí preparado, listo para la enseñanza de hoy. Muy bendecido. ¿Y qué, pastor? Bueno, nada, aquí vamos hoy a dar esto final a la parábola esa tan tremenda que hemos estado, la hemos estado desmenuzando de Lucas 15. No es porque no podamos seguir sacándole provecho, sino hoy vamos a ya terminarla con otro personaje ahí, siempre recordándole a los amigos y los hermanos que cada parábola no es otra cosa que cuando Jesús quería hacerle llegar una enseñanza fácil. A ver, repite fácil. 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 Las cosas de Dios son fáciles. Los religiosos son las que lo hacen difícil. Así es. Entonces él quería que la gente lo supiera tan fácil que buscaba en el contorno en el cual la gente se desarrollaba, ya fuera la agricultura o fuera la pesca o fuera otro oficio, otra actividad. Medio ambiente. Su medio ambiente, su cultura inclusive, y tomaba un ejemplo de la vida para enseñarles ahí una verdad espiritual. Uh-huh. Por ejemplo, cuando Jesús habló de la fe, utilizó el ejemplo de una semilla y dijo, si la fe tuya fuera así de chiquita como un grano de mostaza, pero él lo que estaba queriendo que ellos entendieran era que si ellos trataban la fe como la misma manera que tú tratas una semilla, que la semilla hay que cuidarla, hay que abrir la tierra, hay que sembrarla, hay que fertilizarla, hay que cuidarla, hay que atenderla, hay que echarle agua, hay que regarla y sobre todo esperar su tiempo, porque no todas las semillas dan fruto al mismo tiempo. Inclusive yo he oído decir que hay ciertas cosas que se siembran en luna nueva o en luna llena porque tienen sus cosas. Sí, claro. Entonces Jesús tomaba de ese contorno, de esas actividades, agricultura, pesca, para poner un ejemplo, ilustrar una verdad espiritual, para que a ellos les fuera fácil entender lo que él quería decirles. Que fuera entendible. Eso es una parábola, eso quiere decir una parábola, una ilustración de las cosas del mundo material para ilustrar una verdad espiritual. Entonces, en las parábolas siempre, la característica es que nunca se menciona a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, sino nos toca a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, localizar los personajes, los protagonistas, y identificarlos allí.
Entonces hemos venido hablando ahí de esa parábola que la religión la ha llamado el hijo pródigo, no sé por qué, sino que se trata de un padre que tenía 2 hijos. Y vamos a leer solamente, no podemos darle un recuento completo, porque se nos iría el tiempo. Las personas que quieran, pues, de verdad aprender, pues tienen ahí en la red para ver los mensajes anteriores y ponerse al día. Pero sería bueno leer el verso 11, lo lees tú de ahí en Lucas 15, del verso 11 y 12, lees esos dos. 11 y 12. 11 y 12, Okay. y de ahí arrancamos. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, la herencia. Y les repartió los bienes. Entonces, a lo mejor hay personas que nos están viendo por primera vez. Claro. Y nosotros a Hay veces, que entender eso. claro, nosotros a veces cometemos el error de suponer que todo el que nos está viendo Ya nos vio todo. nos ha visto por los años, y no es así. A lo mejor la gente está navegando, buscando qué ver, como hay tanto que ver ahí en las redes, a lo mejor tropezó con nosotros, ¡pum! Y nos está mirando y no se da cuenta de que no podemos pasar por alto. Y la Biblia lo dice, ni una letra. Y la revelación de toda esa parábola está en esa palabra que tú leíste. Les repartió, ¿qué? Le repartió los bienes. Uh-huh. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces quiere decir que el que pide la parte de su herencia es el hijo menor. Pero el padre les a los 2. Porque como comienza la parábola es haciendo la distinción que un padre tenía 2 hijos. Para que sepamos que estaban los 2 allí. Ajá. Entonces, el hijo menor pide, el otro no pide nada. Pero el padre les reparte a los 2 por partes iguales La herencia. la herencia. Entonces, sería bueno volver a insistirle a la gente en que este libro es un libro de historia que narra la historia de la humanidad, y que este libro está dividido, y que para poderlo entender hay que leerlo en divisiones. Hay que, por ejemplo, entender que este libro no fue escrito así como está, en capítulos y versículos, sino esto fue escrito en pergaminos, en rollo, y fueron acumulándose los rollos, y pasados cientos o miles de años fueron descubiertos los rollos, pasaron de mano en mano y eventualmente los agarraron una gente, unos maestros, y lo pusieron en compendio aquí, que está mal puesto, porque no está cronológicamente en el tiempo. Y lo pusieron en capítulos y versículos, sin entender que esto no fue escrito en capítulos y versículos, sino en pensamientos. El profeta o el que iba a escribir recibía la instrucción de Dios hoy, y entonces escribía a él, o muchas veces andaban con uno que le decían el escriba o el ayudante, el escribano, y le dictaba, y el otro escribía. Era muy probable que pasaran días o semanas o meses sin que volvieran a escribir. Entonces eso se fue guardando, y claro, la persona o las personas que lo pusieron en capítulo y versículo lo hicieron con el fin de uno poder encontrar o localizar las porciones con más facilidad.
porque si no sería No locura. una locura, un tiempo inmenso poder leer en un libro sin capítulo ni versículo cualquier porción que tú quieras leer. Claro. Pero es necesario que la persona, especialmente los pastores que nos ven, aprendan dispensaciones. Que la dispensación es un periodo de tiempo donde Dios, por su soberanía, sin contar con nadie, escogió tratar de una manera específica con un pueblo específico. Que hay 7 dispensaciones, que la primera fue la inocencia, y cada dispensación se trata del nombre que ella lleva. Entonces, esa dispensación, Adán y Eva, que eran los primeros que estaban, eran inocentes, por eso andaban desnudos, y la conciencia no los acusaba. Una vez ellos recibieron el conocimiento que les trajo Satanás, que no fue una serpiente, ya dejaron de ser inocentes para ser gente conscientes. Esa es la segunda dispensación. Claro, ahí mismo. La tercera dispensación es el gobierno humano, donde el hombre decide que ya Dios no lo dirija, sino dirigirse a ellos por los reyes y demás. La cuarta es la promesa, que se trata de las promesas que Dios le hizo a Abraham. La quinta es la ley, que es la ley mosaica, que es Moisés el encargado de administrarla. Entonces vienen 2 dispensaciones juntas, que es la gracia y es el reino. Estamos en este momento, ya dice que el fin de la ley fue Cristo. Ya la ley se acabó. Iglesias que siguen viviendo en ley, llenas de rudimentos, de obras. Pero una vez muere Jesús y resucita, da pacto, da vigencia al pacto y comienza el reino de la gracia establecido aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de los tiempos también, de que la Biblia habla de que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Como así una semilla que tú siembras tiene su tiempo. No se puede apresurar. No se puede hacer nada para adelantar su crecimiento. Ella no es instantánea, pero es automática. Cuando llega el tiempo, eventualmente, ella sin que tú hables ni digas nada, ella sale. La creación nos enseña eso. Cada día el sol sale. Nadie lo prende con un chucho. Nadie lo empuja. Tiene su tiempo. Dios cuando hizo la creación, lo hizo de una manera que ellas mismas se movieran a base de una obediencia de tiempo. Por eso existen las estaciones. Invierno, verano, otoño, primavera. Por eso existe el día, la noche, y existe la siembra y existe la cosecha. Entonces ahí el muchacho se va. Lo gasta todo, después regresa y hemos hablado de que el padre cuando el muchacho regresa lo recibe, lo besa, lo abraza, no lo condena, le da vestido nuevo, le da anillo, le da zapatos, mata el becerro gordo que tenía separado, pero en el día de hoy queremos hacer notar esto que te voy a decir, que a pesar de que el muchacho no hizo nada, lo recibió todo. Él no hizo nada, o sea, no trabajó, claro. Él no obró. Sin embargo, leyendo ahí mismo en Lucas 15, del verso 25 en adelante hasta el 32, léelo tú, para hacer notar la diferencia. Vamos a hablar de el mayor. El mayor. Del que se quedó. Del que se quedó, que él le habían dado la parte igual que el otro. Ya. Uh-huh. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Estaban festejando. Claro.
Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Mintió, con celo, envidia, rabia. Y en el 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso es una maravilla. Entonces, fíjate la distinción ahí. El hijo menor que no obra, porque aquí estamos representando qué representa qué y quién representa quién. Aquí el hijo mayor representa a la iglesia evangélica protestante que le han enseñado o mal enseñado que la oración es sinónimo a pedir. Cuando en la iglesia protestante o en la católica también se habla de orar, la gente identifica o asocia de inmediato que lo que van es a pedir. Bueno, existen en las iglesias evangélicas protestantes, que yo recuerde, porque nosotros anduvimos por ahí, la urna de las peticiones, donde el pastor tiene una cajita y la gente hace sus peticiones en una listica y la echa ahí. Existen ministerios que salen por la televisión donde tú mandas tus peticiones y esa listica la echan en un pomo de aceite. Existen los viajes a Israel, donde los pastores que preparan los grupos para ir a Israel, a la parte que queda allí del templo y de la ciudad, que lo llaman el muro de los lamentos, porque al judío se le puede pasar eso por alto, porque el muro de los lamentos significa que los judíos van allí cada día y inclusive se golpean la frente contra el muro pidiéndole a Dios que le envíe el Mesías. Por eso ellos van a lamentarse de que el Mesías no ha llegado. Y a ellos se les puede pasar por alto eso. Lo que no es permitido, lo que no es razonable, es que un pastor evangélico protestante vaya a poner un papelito, le diga a la gente en su iglesia que haga una listica de peticiones, porque él tiene preparado un viaje a Israel, que por cierto los pastores van gratis, por si la gente no lo sabe, porque a mí me lo han ofrecido. Las agencias de pasaje, los que preparan las excursiones a Israel, le hacen un negocio al pastor y le dicen, por cada 10 personas que usted consiga de su congregación para que vaya, nosotros le damos pasaje gratis, estadía y gastos, con comida y todo, para usted. Si consigue 20, van usted y su esposa. Por cada día yo le doy uno gratis. Entonces el pastor va a pasear. Y entonces la gente en la ignorancia, y el pastor yo no sé si en la ignorancia. No puedo decir si él lo hace de una forma ignorante o lo hace de una forma consciente, aprovechándose de la oportunidad y la ignorancia de la gente. Los invita a que hagan sus listas. Entonces la gente
siendo ingenuos, pues hacen sus listas y el pastor, porque a lo mejor el que hace la lista coopera para el viaje, pero no va. El que coge el avión es el pastor y va allá para introducir en las ranuras del muro las peticiones, para que Dios los oiga. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a la tarea de atacar eso. Por eso nosotros tenemos inclusive enseñanzas que se llama es mejor meditar que orar. Porque la gente asocia orar con pedir. Y en este nuevo pacto de la gracia no se pide nada. Porque Dios ya lo hizo todo. Lo máximo que Dios podía hacer por nosotros era dar la vida de su Hijo. Y la dio. Y lo máximo que podía hacer Jesús por nosotros era aceptar la invitación que el Padre le estaba haciendo. Esa era una invitación que le estaba haciendo. Claro. Le estaba diciendo a lo que había sido el verbo, que este verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, y lo llama unigénito, porque es el único ser humano en carne que ha nacido de la forma que nació Jesús, unigénito, sin la intervención de un varón que introdujera o penetrara la vagina de una mujer. Por eso lo llama unigénito, claro. Pero era su hijo. Entonces el padre le plantea el plan al hijo y le dice: toda esta humanidad yo las hice a mi imagen y semejanza. Por eso son dioses igual que yo. Se han descarriado. Hay que ir a rescatarlos. Y ya yo saqué la cuenta. Eso yo haciéndote una historia. Ajá. Como hacía Jesús con la gente, para que la entiendan fácil. Que Dios dijo: yo saqué la cuenta de los millones de ángeles que tengo, de las galaxias y las estrellas, de los arcángeles y serafines. Saqué la cuenta y sumé. Y cuando sumé la totalidad de esa suma, no me dio el número del precio que valían los que había que rescatar. De manera que yo te planteo que vayas tú, porque tú eres el único que puedes pagar el precio por el rescate de ellos, porque tú sí eres igual a ellos. Y ahí es donde él dice: heme aquí, envíame a mí. Entonces él dice ahí: heme aquí, envíame a mí. Se hace el plan, viene el aviso del arcángel Gabriel a María, la doncella, que no ha conocido varón, es una niña, tiene apenas 13 años. Y me imagino yo, en esto voy a especular, que no me gusta especular, que ya Dios había tratado con varias mujeres y no habían aceptado la invitación. ¿En qué me baso yo? En que a María le dicen: bendita tú entre todas las mujeres. Quiere decir que había muchísimas mujeres a las cuales le plantearon la invitación. La invitación era difícil. Era: tú no tienes marido. Y en el pueblo de Israel la cultura no es como hoy en día, que una mujer tiene 3 maridos, 4 maridos. O antes de casarse tuvo 5. En el tiempo de Israel, las bodas, inclusive cuando se casaban, el novio tenía que salir con un pañuelito blanco, mostrando la sangre de que había roto el himen, para que la gente creyera que ella era doncella. Entonces a María lo que le están planteando es: mira, la invitación es esta. Tú no tienes marido, lo que tienes es un novio, José. Yo te invito a que tú te dejes embarazar por la palabra que te va a traer un arcángel, de que el vientre te crezca
porque el ser que va a estar en tu vientre no puede tener sangre humana. Tiene que ser una sangre preciosa, incorruptible. Tú vas a ser difamada por toda la comarca. Claro. Tu novio, José, con el cual tú esperas casarte, va a ser difamado también. Porque van a decir, mira, este anda con una que sabrá Dios con quién anduvo, que la embarazó. Entonces, María, bendita tú Entre todas las mujeres. entre todas las mujeres, porque aceptaste la invitación. Entonces a Jesús le plantean de que Él cargue el pecado de todos nosotros sobre Él. Y por eso lo vemos allí en el monte Getsemaní, que le decía al Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. O sea, dándonos a entender que el deseo de Jesús en realidad no era ir al sacrificio. Él le estaba planteando al Padre, busca otra forma de cómo resolver esto. Y ahí vemos a Jesús en Getsemaní orando 3 veces con gran clamor y lágrimas, diciéndole al Padre, pasa a mí esta copa, y en una agonía, donde hasta gotas de sangre, los capilares de su frente se rompieron de esa agonía. Sí. Y ahí entendemos y hemos aprendido que esa sangre que Él derramó de su frente fue la primera sangre que Él derramó que lo libró a Él de la agonía. Que cuando nosotros conocemos los beneficios de la sangre, entendemos que por medio de la fe en la sangre que Jesús derramó en Getsemaní, nosotros podemos ser libres de la agonía. Así es, la paz mental. Entonces Jesús acepta el sacrificio. Va a la cruz del Calvario después de pasar por el pretorio. Es mutilado, es destrozado. Entonces, ¿qué tú le vas a pedir a Jesús? Por favor. Entonces, si al Padre no le podemos pedir, porque ya nos los dio todo. Claro. Nos dio a su hijo. Claro, Romanos 8 dice, aquel que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con su hijo? Ya nos dio al hijo. Ahora, juntamente con el hijo, todas las demás cosas. Entonces, si te dio el hijo, ¿te va a negar las cosas? No, se dice que juntamente. Así es. Sea el Padre. Entonces el Hijo dice que el Hijo se dio de tal manera que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es. Entonces, si el Hijo también se dio Él, ¿qué le vas a pedir al Hijo? Entonces, si ya ellos lo dieron, no hace falta ser muy inteligente para saber que por lo menos si tienes educación, lo menos que uno puede hacer cuando le dan algo es hacer ¿qué? Agradecer, dar gracias. Dar gracias. Porque es muy tonto que si yo te pedí algo y tú me lo diste, yo te lo vuelvo a pedir. Si yo te pedí algo y tú me lo diste, pues lo que yo tengo que hacer es agradecerte por aquello que tú me diste. Claro. Pues debería ser la actitud de nosotros, aquellos que hemos creído. No pedir. Entonces tienes el caso del hijo mayor. Sí, señor. Vamos a leer ahí en Segunda de Pedro y entonces damos continuación ahí. Segunda de Pedro. En el capítulo 1, verso 3. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Despacio, léelo otra vez despacio. Porque queremos que la gente lean, que están allá sentados, que marquen su Biblia, que eso se les siembre en la conciencia. A ver qué dice. Como todas las ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Que pertenecen a la vida
y a la y a la piedad. piedad. Cuando habla de vida, habla de las cosas materiales. Materiales. Cuando habla de la piedad, habla de las cosas espirituales. Nos han sido dadas. Nos han sido dadas, tiempo pasado. Ajá, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que esto va a funcionar siempre y cuando a ti te hagan llegar el conocimiento. Porque es igual que una herencia. Y esto es una herencia. O sea, lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por herencia. Pero tú puedes ser el heredero de un millonario que se murió. Y si nadie te avisa por una carta o te tocan la puerta, Claro. tú puedes tener esto el refrigerador, la nevera vacía, estar pasando necesidad y hambre, y sin embargo tener millones de dólares de una herencia. Lo que hace válida una herencia no es la herencia, es el conocimiento de que tú tienes una herencia. El conocerlo. Sí, señor. Entonces, algo que es necesario que la gente entienda, que para recibir una herencia no hace falta tener fe. Porque si a mí me deja una herencia mi tío Juan, aunque yo diga, si el testamento dice, Juan García Barbón deja una herencia a su sobrino Victorio García Barbón, y va un abogado, un notario y lo sella, aunque yo diga, yo no creo que mi tío Juan me haya dejado la herencia está ahí. Entonces, aunque yo diga, yo no creo que Dios me haya dejado una herencia está ahí. Entonces, la herencia no se pide, la herencia se recibe. Entonces, ahí tienes el caso del muchacho joven que no hizo nada, no pidió nada. ¿Y qué le dieron? Todo. Sin embargo, tienes el otro que le dieron todo y pensaba, y es ahí donde representa a la iglesia evangélica protestante, que pensaba que obrando y trabajando iba a alcanzar algo. Él no tenía que alcanzar nada, ya lo tenía todo. Entonces se vuelve hasta mentiroso porque le dice al padre, No. vino este hijo tuyo que fue y malgastó tu dinero con la ramera, que no se sabe de dónde sacó eso, porque la Biblia no narra así. Ese es brete. Eso es un brete, un bochinche de él. Y sin embargo, has hecho matar el becerro gordo, el que el padre tenía separado, gordo. Lo hiciste matar por él. Y yo, sin embargo, pobrecito, yo, que he estado aquí siempre contigo, doblando el lomo, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. A mí no me has dado ni un chivito para hacer fiesta con mis amigos. Pero tolete, si cuando tu hermano menor pidió la herencia, a ti te dieron la otra parte. Entonces, es triste ver la frustración, porque hay algo ahí que la gente debe entender, que cuando tú dispones el tiempo de calidad para agradecer, sucede algo en tu estado anímico, porque el que agradece es porque ya recibió, si no, no daría gracias. Entonces, cuando tu estado anímico es afectado porque tú estás agradeciendo, tu fe crece, tu esperanza crece, porque tu conciencia te dicta que de la misma manera que tú recibiste y estás dando gracias, así también volverás a recibir cualquier otra cosa que tú necesites. Así es. Ahora, muchas veces, aquí en Filipenses, yo encontré un versículo que viene bien con lo que estamos hablando. A ver si la gente identifica esto que vamos a leer ahí.
Filipenses 4, en el verso 19. Yo no lo he encontrado. ¿Tú no lo has encontrado? Mira a ver. ¿Ya? No. Ajá, Filipenses Ya. 4. Verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok, fíjate que ahí dice, vamos a dejarlo ahí leer Mateo 6. Vamos a hacer un paralelo ahí. Mateo capítulo 6. Tú verás como Dios no nos deja huérfanos. Mateo capítulo 6. Ok, tú leíste ahí y donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora en Mateo 6, versos 32 y 33. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Que buscan cosas, ok. Pero vuestro Padre Celestial sabe. Espérate. Él sabe. Que ¿Qué? tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, haciendo el paralelo con Filipenses, que dice que Él suplirá todo lo que os falta, lo asociamos a aquello, quiere decir que Él sabe todo lo que os falta. No hay que pedírselo. Oye, porque estaríamos tratando con un Dios verdugo, que Él sabe lo que me hace falta y porque yo no me da la gana o porque soy ignorante o porque no sé, no se los pido, pues no me lo da. Entonces, si Él lo sabe, yo no tengo que pedírselo, Él sabe cuál es mi necesidad. Ahora, lo que sucede es que no entendemos ahí Filipenses. Dice que ahí Él nos suplirá lo que nos falta, no lo que nosotros queremos. Ah, esa es otra cosa. Porque la mayoría de las veces estamos tan pendientes de lo que queremos, de lo que yo quiero, y lo quiero ahora, y lo quiero así, y lo quiero asado, que no nos damos cuenta cuando Él nos suple lo que nos falta. Yo estoy tan pendiente de lo que quiero que cuando Él me que cuando Él me da lo que me hace falta, yo no me doy ni cuenta y por eso no le agradezco. Ni me doy cuenta. Porque no me dio lo que yo quería. Ni me doy cuenta que me llegó aquello. Entonces la Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Verso 16. 16. Sí. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, un testamento es una herencia, donde alguien testó y dijo, yo doy como herencia tal cosa a fulano de tal. Pero mientras ese está vivo, el testamento no tiene vigencia. Por eso es que hemos dicho muchas veces que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo. Porque en Mateo Jesús estaba vivo. Claro, todavía no. Y dice ahí que porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces ya Jesús murió, resucitó, el Padre dio todo lo que había que dar. El Hijo dio todo lo que había que dar. En esta dispensación llamada gracia, nosotros no pedimos, nosotros agradecemos. Así es. Ahí en Filipenses 4, un poquito antes de lo que leímos,
te dice en Filipenses 4, verso 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué más dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué más? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestros deseos. Ahí dice peticiones, pero nosotros sabemos que es deseos. Delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo que te está diciendo es que cuando tú vayas delante de Dios, le presentes tus deseos, tus necesidades, con acción de gracias. Dando gracias, no pidiendo. Claro. Y eso como consecuencia traerá que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Porque estamos dando gracias. Ese es el 7. Ese es el 7. Si estamos dando gracias porque ya hemos recibido lo que nos hacía falta. Así. No lo que nosotros queríamos, sino lo que nos hacía falta. Claro, así. Entonces hay otra cosa, además del estado anímico, que se pone en función cuando nosotros agradecemos. Hay otra cosa que la gente ignora, en las iglesias no se enseña esto, que es que la creación tiene vida. Por eso es que anteriormente dijimos que el sol sale todos los días y no hace falta que nadie le prenda el chucho ni nadie lo empuje. La tierra, nadie la empuja y da su giro cada 24 horas. Las aguas que nosotros vemos son las mismas aguas que había desde el principio. Las mareas que suben y bajan, nadie las sube y nadie las baja. Así es. El viento que sopla y mueve las olas del mar, Nadie lo aguanta, nadie lo sopla, nadie lo empuja. Porque la creación, dice la Biblia, tiene vida, tiene aliento y tiene vida. Y vamos a leerlo tú y yo, en Hechos capítulo 17. Entonces tú verás donde vamos a ir concluyendo. Hechos capítulo 17, el verso 24. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Sí. 24. Y vamos a leer 25 y 26. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como él necesitase de algo, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiere decir que todas las cosas tienen aliento y vida. Un árbol respira. Un árbol sustrae la humedad y el agua para alimentar sus raíces. Ahora mismo llovió. Cuando tú estudias un árbol, por la hoja del árbol, el agua que cae, él se alimenta, por eso crece, porque tiene vida. Entonces, esa creación que está a nuestro alrededor, cuando nosotros agradecemos, le estamos enviando un anuncio y nos convertimos en un centro de atracción, Sí. para que así como nosotros enviamos la gratitud, la creación responda con cosas para nosotros, porque esas cosas Dios las puso ahí para nosotros, no para Él. Claro. En Primera de Timoteo, capítulo 6, entonces hay mucha gente que son como el muchacho grande.
que obran, ayunan, vigilan, hacen listas de oración larguísimas, le piden al pastor que ore, y se frustran, pero es porque no ubican la palabra oración donde tiene que ir, que no es pedir, sino agradecer. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, en el verso 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, te mando delante de Dios que da ¿qué? Vida ¿A qué? A todas las cosas. Entonces esta creación tiene vida. Nosotros tenemos que amistarnos con la creación, que Dios la puso ahí para nosotros. Y la forma en que ella responda a nuestro favor es a través de la gratitud. Porque ellas tienen una orden dada, es lo que la gente no entiende. Que la creación tiene una orden dada de parte de Dios a nuestro favor. Sí. Pero esa orden va encadenada a nuestra actitud de gratitud. Cuando no hay gratitud, la creación hace así y se cruza de brazos. Así es. No responde. Así es. Entonces, en Efesios 1, nosotros hasta caminando le damos gracias a Dios por los árboles que nos dan tanta vida. En Efesios 1 dice, verso 3, lo voy a leer yo y ya vamos a concluir por el día de hoy. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que ya la bendición está repartida. ¿Cuándo nos la repartió? Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora te leo el 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir que Dios, antes de la fundación del mundo, que estábamos nosotros allí, nos repartió las bendiciones. Así es. Según nos escogió, nos repartió las bendiciones. Pero, verso 10, para que esas bendiciones que estaban en los lugares celestiales, repartidas en los lugares celestiales, que tú no las necesitas en los lugares celestiales, tú las necesitas en la tierra. Para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ellas se manifestaran y se reunieran aquellas de los lugares celestiales con las que tú necesitas en la tierra. Pero es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, no cuando yo quiero, sino cuando llegue el tiempo. Quiere decir que hay un reloj. Hay un reloj marcado, por favor, cronometrado. Y por ahí tú has oído decir, lo tuyo es tuyo y nadie te lo quita. Pues es verdad, es cierto. ¿Cuántos años estuvieron la gente orando por el Mesías? Miles de años. Y eso no tenía un reloj profético. Aquí lo dice Gálatas 4, mira. ¿Tú sabes cuánta gente oraron por el Mesías? Por favor. Miles de personas. ¿Tú sabes quiénes oraron por el Mesías? Los profetas. Desde allá. Desde allá, hombres que Dios le hablaba cara a cara. ¿Vino el Mesías? No. Mira, dice Gálatas 4, verso 4. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fue cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando le tocaba, sí, Señor. No cuando la gente quiso. Entonces ahora es igual. Y eso nos debe hacer sentir paz a nosotros, de saber que hay un reloj marcado por uno que nos amó, que dio la vida de su Hijo por nosotros, para cuando llegue el tiempo de la necesidad, se manifieste la necesidad. ¿Hacía falta un Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo? Seguro, Dios lo predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Pero qué hizo? Lo manifestó en los postreros tiempos por amor a nosotros. No lo manifestó el día que lo creó. Claro. No pasaron miles de años. ¿Cuántos oraron porque el Espíritu Santo se hiciera realidad en la vida de la iglesia? Cientos de años. Y dice que un día estaban ahí orando en el aposento alto y de repente, sin ellos esperarlo, ¡pum!, ahí llegó. Entonces así, nuestra actitud debe ser la del hijo menor, no la del hijo mayor. Entonces quedamos en eso. Entonces, espero que hayan disfrutado la enseñanza de hoy y que se la apliquen, que la aprendan, porque el conocimiento es lo que nos hace libres. Ya conociste que tienes herencia, ahora necesitas entrar en gratitud. El tiempo que vayas a separar, si es que lo haces, ¿no? Yo no sé, sepáralo para agradecer. Yo estoy seguro que tienes algo que agradecerle a Dios. Te vas a sentir mejor. Porque el que está siempre pidiendo lo que hace es que se siente mal. Porque el que pide porque nunca le han dado nada. Porque no tiene. No, y no le han dado nada. Entonces eso nos hace sentir bien. Así que será hasta la próxima. Bendecidos todos. Adiós. Adiós.